Mi hermano, mi hermanita, estamos estudiando y estamos aprendiendo que no debemos de sacar conclusiones anticipadas. No te adelantes a los hechos, puesto que Cristo Jesús revelará todo a su justo tiempo y a su justa medida. Esperemos los tiempos del Señor, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y con eso abrimos y comenzamos el estudio de este día, lunes 8 de diciembre, con un tema interesante desde el título, porque es acusaciones. Estamos viendo esta parte de estas dos tribus y media que regresan, que son separadas, que hacen este altar y que viene ahí un conflicto, viene una discusión. Hoy veremos parte de eso que dejamos pendiente el día de ayer y veremos esta parte de que debemos de esperar las resoluciones del Señor. Es lo que estaremos estudiando hoy, el día de mañana, y es lo que aprenderemos y es parte de las enseñanzas que tiene la lección para nosotros en esta semana. Con eso arrancamos este día. Te invitamos a que puedas compartir estos materiales, en que te invitamos a que nos dejes una reacción, déjanos un like, déjanos un corazón, esa es la gasolina de nuestro tanque. Te invitamos también a que abras tu corazón en los comentarios de este video y dejes aquí todas las peticiones que tú tengas, esos problemas, esas dificultades, ponlas aquí, porque como equipo de Conexión con el Trono de Gracia estamos orando todos los días por esas peticiones que tú tengas. Así que con confianza ponlo aquí y nosotros nos encargaremos de llevarlos a las manos del Señor. Te invitamos a que también no te pierdas ninguno de los demás materiales que tenemos, porque todo es pensado en tu enriquecimiento personal. Y con eso arrancamos este día, Lalito. Vamos al estudio del día de hoy y vamos a aprender esas grandes enseñanzas que tiene nuestro Dios para nosotros este día. Amén, amén. Sí, efectivamente, seguimos con esta historia tan interesante, vamos a decir, del capítulo 22 del libro de Josué. Recordemos que estamos hablando de la fe, lecciones de la fe. Y aunque como ya lo comentamos, en este capítulo no se habla de Josué ni de Caleb, pues pasó algo que mientras ellos estaban como líderes. Y es interesante que el capítulo 22 comienza con algo muy hermoso. Había terminado ya la conquista, la derrota de los enemigos, y entonces regresan, decíamos, estas dos tribus y medio, con esa misión de regresar pues a la tierra que él les había dado a Moisés. Josué los bendice y los despide. Hasta ahí todo iba bien. Pero como vimos, siempre cuando vivimos en comunidad puede haber malos entendidos. Y la misma palabra lo dice, es algo que pasó que no se entendió bien, no se investigó bien y viene a confundir ahí, a causar problemas. Y fue lo que pasó aquí. Cuando regresan precisamente estos personajes y cruzan el río Jordán, se les ocurre, aquí la lección no dice a quiénes se les ocurrió, pero total que les ocurrió, como tú lo comentaste, hacer un altar. Un altar ahí que lo hicieron, seguramente era grande, era visible, desde lejos se podía ver, y entonces, pues ellos, como vemos en adelante de la historia, lo hicieron con buena intención. Pero dice aquí la lección y la parte de este día, que alguien de los que estaban en el otro grupo vio el altar y entonces fueron a comentar que se había hecho su altar. Y entonces, a estas personas, las otras 9 tribus y media, llegan a la conclusión, y es precisamente el tema de hoy, de que lo habían hecho para apartarse de Jehová, para ellos tener su propio culto, su propio lugar de hacer los sacrificios, su propio lugar de adoración, y no al Dios de Israel, sino a los dioses de los paganos, de las tribus que estaban de este lado del Jordán. Y entonces, obviamente, el pueblo se enojó, se preocuparon, y a tal manera que dice que se levantaron para ir en guerra contra sus hermanos. Afortunadamente ellos deciden algo, digamos, prudente, que llegan y hacen una comisión, una comitiva, una delegación, que fuera precisamente a investigar este asunto. Y entonces la parte que viene aquí, digamos, esa fue la parte buena. Lo que no estuvo bien es lo que vimos hoy, porque llegan lanzando acusaciones. Dicen, ustedes hicieron ese altar para prevaricar, para ofender, para pecar delante de Dios, y entonces nos va a llegar la maldición a todos, vamos a ser destruidos. Y entonces ahí fue donde estuvo la confusión. Entonces dice aquí la lección que, bueno, esa es precisamente la idea que ellos tenían. ¿Por qué se había construido ese altar? Bueno, por razones muy diferentes a las, digamos, las originales. Entonces, por eso es que dice aquí las acusaciones. Sin tener toda la información, ellos ya habían hecho un juicio, las habían encontrado culpables, entonces iban más que a dialogar, pues a decirles que les iba a llegar el castigo.
Entonces, la lección, como tú lo comentas, de este día, pues nos habla, como tú lo mencionabas, a no sacar conclusiones adelantadas. Muchas veces nosotros vemos un asunto y le tomamos precisamente una idea de esto está pasando cuando es algo completamente diferente. Entonces debemos aprender de esta lección, de esta vida, de esta experiencia de estos hombres del pueblo de Dios. Recordemos que eran el pueblo de Dios en discordia con el mismo pueblo de Dios. Entonces debemos nosotros de tener cautela, de tener precaución, no adelantarnos a hacer juicios. Primero investigar con calma el asunto y entonces, bueno, ya ver qué camino se va a tomar. Y siempre, como dice la lección aquí, guiados por el Espíritu de Dios. Así es, Lalito. El día de ayer vimos como la parte general de este problema, de todo lo que sucedió. Hoy estamos centrados en esta parte de las falsas acusaciones, podemos decirlo así, porque como tú lo comentabas, ellos juzgaron o llegaron a una conclusión desde lo que ellos veían del otro lado del Jordán, pero no sabían en realidad qué era por lo que lo habían hecho, por qué motivo lo habían hecho. Recordemos que ellos habían estado juntos, ellos ya habían adorado juntos y viene este simbolismo con los altares, con las piedras que habían hecho cuando cruzaron el río Jordán, cuando se abrieron las aguas del río, pudieron cruzar. Recordemos esa historia que ya estudiamos, que cada tribu toma una piedra y se la lleva, y esa piedra significaba el recordar las bendiciones que el Señor había hecho y que era para pasar ese milagro de generación en generación, que no se olvidara. El día de mañana vamos adelantando ahí un poquito para que sepan que viene interesante y no se lo pierdan. Veremos la resolución de este problema, veremos el por qué hicieron este otro altar y llegaremos a eso que Lalito nos dijo desde el día de ayer, ese final feliz, ese acomodamiento de las cosas. Pero hoy estamos centrados en esas falsas acusaciones. Entonces, eso es lo que queremos aterrizar a nuestros días hoy en día. Y yo me pongo en primer lugar. Muchas veces nos adelantamos, muchas veces nosotros vemos del otro lado del Jordán, y esto te estoy diciendo del otro lado del cristal, y podemos sacar una conclusión, podemos sacar algo de por qué se hacen las cosas, y muchas veces podemos caer en el error. Por eso es que hay que esperar los tiempos del Señor. Todo, sea bueno o sea malo, cae por su propio peso. Por eso debemos de esperar, debemos de tener cautela en el Señor, que Él es el que revelará todo. Y a final de cuentas, si hay algo bueno, gozarnos como familia. Veamos que estamos entrando todo esto a una comunidad, podemos entrarlo a nuestra iglesia, a nuestra familia, es como podemos aterrizar esta historia. Entonces, si es algo bueno, si es algo de gozo, nos podemos gozar juntos. Y si es algo que no sea tan bueno, recordemos que quien hace los juicios, que quien es el abogado, es el Señor. Todo eso queda en sus manos y Él es el que le dará a todos cada uno lo que haya sacado en sus acciones, y eso vendrá en el día del juicio. Eso no nos toca a nosotros, eso le toca al Señor y lo debemos dejar en sus manos. Así no nos metemos en problemas, no generamos conflictos, ni tampoco somos piedra de tropiezo para otras personas. Así que esa es la historia. Esa es la parte que centramos hoy, no sacar falsas conclusiones y esperar, mis hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces, y les digo, me pongo yo en primera persona, queremos tener resultados en el momento, queremos si hay alguna discusión, algún conflicto, queremos que se resuelva en el instante, pero a lo mejor Dios necesita resolverlo después. Necesita que pasen ciertas cosas, que haya ciertos entendimientos de otras personas o de nosotros mismos para que podamos llegar a esas conclusiones. Entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy, lo más sabio y lo más centrado en Cristo es que esperemos, no nos adelantemos, tengamos paciencia en el Señor y Él resolverá todo, como lo habíamos dicho, poner a Cristo en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que no nos adelantemos ni nos preocupemos, porque Dios resolverá todo a su justa medida. Y el día de mañana veremos, digamos así, la conclusión de esta historia, veremos
por qué fue que se hizo este otro altar, qué finalidad tenía y a qué resolución llegaron estas 9,5 tribus que iban a generar conflicto, que iban incluso a buscar muerte de las otras 2,5 y cómo termina esta historia. Así que, Lalito, con eso llegamos al final del estudio de este día. Grande enseñanza que debemos de ser cautos y esperar en Cristo Jesús. Con eso, Lalito, danos tu último comentario y por favor, despídenos en oración. Sí, efectivamente, dice el último párrafo aquí de la lección del día lunes, dice, el hecho de que no consultaron con Josué ni con Eleazar o los líderes de las tribus, dice, dio lugar a un malentendido. Por eso Dios ha dejado líderes en nuestra iglesia. Cuando tengamos alguna duda, alguna preocupación, algún asunto que esté confuso, en lugar de tomar nosotros las medidas, hay que consultarlo con las personas que Dios puso como nuestros guías espirituales. Nosotros tenemos aquí diferentes líderes en la iglesia que ellos pueden tener otra visión y su consejo siempre va a ser positivo, como en este caso pudo haber sido el de Josué, de Eleazar o de Caleb inclusive o de otros jefes. No se hizo y pues vino esta confusión. Y Dios nos ayude siempre a pedir la asesoría, el consejo, la orientación de los líderes que ha puesto dentro de su iglesia para que podamos recibir el consejo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias porque tú nos dejas estas enseñanzas hermosas de cómo tú guías a tu pueblo aún en medio de la confusión, de los conflictos, de los malos entendidos. Tú quieres que nada de eso exista en tu pueblo y tú siempre nos vas a guiar a que haya entendimiento, que haya comunicación, a que haya comprensión. Pedimos que nos des la sabiduría, Padre Santo, para cuando llegue algún momento complicado podamos nosotros pedir la iluminación del cielo, el consejo también de nuestros líderes y Padre Santo, que todo lo aclaremos con buena comunicación y sabiendo que todo lo hacemos para el adelanto de tu obra. Acompáñanos este día, nos ponemos en tus manos, amado Padre, y que podamos recordar que tú siempre caminas a nuestro lado, llevándonos hacia la victoria. Lo suplicamos y agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Lalito. Grande cierre que nos acabas de dar, porque recordemos que también hemos estudiado, cuando estudiábamos el andar del pueblo del Señor, cuando estudiábamos esta parte de las conquistas, recordemos qué pasaba cuando el pueblo no consultaba al Señor, venían las derrotas. Entonces, si queremos tener victorias, si queremos tener resoluciones acertadas, consultemos a nuestros líderes, como dice Lalito, consultemos al Señor mismo para poder tener adecuada resolución a nuestros problemas, a nuestros conflictos y ser siempre unidos en el cuerpo de Cristo. Con eso terminamos. Te invitamos a que el día de mañana no te pierdas el estudio porque veremos la resolución de este tema y comparte este material para que otras personas puedan escuchar que tienen que ser cautos y pacientes en el Señor. Con eso terminamos y te deseamos que tengas un excelente y bendecido día.